Ustedes recordarán lo que fue la Sunland. ¿Qué fue la Sunland? Fue un préstamo ilegal que no pasó por el Congreso, pero que comenzó a ejecutarse en el Estado. Eso fue en el gobierno del inefable Leonel Fernández. Eso, como es lógico, fue a los tribunales porque violaba la Constitución de la República, que establece que todo préstamo, todo contrato de préstamo con el exterior tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y la Sunland era una empresa internacional. Se le cogió un préstamo a la Sunland y comenzó a ejecutarse a través de la OISOE. Pero ese préstamo nunca pasó por el Congreso y fue a los tribunales. ¿Qué ocurrió con el préstamo y el escándalo de Sunland? Eso terminó en la Suprema Corte de Justicia. Y el poder político intervino para evitar que la Suprema Corte de Justicia, que era el control constitucional en ese momento, tenía la responsabilidad de órgano control de la constitucionalidad, tenía que producir una sentencia que estableciera la violación a la Constitución. Y esa sentencia iba a generar también un proceso judicial penal por la ejecución de ese préstamo de manera ilegal en la OISOE y que construía el delito de prevaricación. Para que eso no terminara ahí, se intervino la Suprema Corte de Justicia, para que no se produjera una sentencia. Y para que no se produjera esa sentencia, un grupo económico nacional buscó $30 millones, que era la cantidad de dinero que se había gastado de ese préstamo que se estaba ejecutando sin pasar por el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque había que devolverle a la Sunland los $30 millones que se habían gastado para garantizar la no ejecución del préstamo, porque no se podía continuar ejecutando porque no había pasado por el Congreso Nacional. Y para que eso no terminara en un proceso judicial penal, se intervino, reitero, la Suprema Corte de Justicia a través del vicepresidente de esa Suprema Corte de Justicia. ¿Qué originó eso? Que la Suprema Corte de Justicia se empantanó y al final no pudo emitir una sentencia respecto al caso. Y explotó la Suprema Corte de Justicia. Estalló en pedazos. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia debió confesar después, en declaraciones a los periodistas, que eso perseguiría la historia de ese órgano del Estado dominicano como un crespón. El propio Subero Isa, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, confesaba su vergüenza porque reventó la Suprema Corte de Justicia. Y ustedes se preguntarán, tanto tiempo después, ¿por qué Domingo Páez trae eso a colación? Bueno, porque ocurre que en el seno del Ministerio Público de la República Dominicana, el que encabeza Miriam Germán, y de manera prominente integran Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, se está produciendo una situación semejante a la que afectó al país cuando estalló en pedazos la Suprema Corte de Justicia de Subero Isa. El Ministerio Público Independiente, que ha hecho una gran labor al servicio de la sociedad dominicana, abriendo la puerta del combate a la corrupción política y privada, en estos momentos está siendo sometido a una
presión descomunal. Este humilde servidor lo advirtió hace más de un año que sectores económicos estaban yendo a presionar a Miriam Germán por el tema de Donald Guerrero, que fue una comisión del sector financiero a presionar a Miriam Germán para que no procesaran a Donald Guerrero. Busquen los audios de hace más de un año. Yo lo decía en el rumbo de la tarde, y después lo decía en el rumbo de la mañana, porque conozco los detalles que se están produciendo allí. Hoy surge una diferencia técnica entre Miriam Germán y Jenny Berenice. Jenny Berenice, porque es la principal encargada de vigilar el proceso investigativo que se lleva a cabo al mega escándalo de corrupción en el que está involucrado Donald Guerrero, un mimado del sector financiero dominicano y de la élite económica nacional. Por eso Danilo Medina lo colocó al frente de Hacienda. Era tan mimado por el sector financiero y la élite económica como mimado es el actual ministro de Hacienda del gobierno de Luis Abinader, que no estoy diciendo con esto que esté en la misma práctica de Donald Guerrero, porque no puedo decirlo, porque no responde a la verdad. Pero ambos son mimados de la élite económica nacional. Donald Guerrero ejecutó los niveles de pago ilegales más grandes que se han ejecutado en el Estado Nacional Dominicano, de manera ilegal, de manera impúdica, pero la élite económica no quiere que lo procesen. Y en el marco de eso, a alguien se le ocurrió como abogado hacer un pedimento técnico a Jenny, que Jenny lo negó, y se mandaron para donde Miriam, y Miriam lo aceptó, con un criterio puramente garantista y de principio. Doña Miriam no haría nada que contravenga ni la ética ni la legalidad. Esa ha sido su práctica. Hay una diferencia de criterio, y una diferencia de criterio en la que pretenden montarse sectores de poder que quieren proteger la impunidad y que puede poner en peligro la unidad del Ministerio Público Independiente. Solamente quiero hacer un pedido. A Miriam Germán y a Jenny Berenice, no permitan que estalle el Ministerio Público Independiente como estalló la Suprema de Jorge Subiero Oiza. Porque si eso ocurriera, la lucha contra la corrupción habrá terminado en el zafacón. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.